Un saludo, Barrios Pereira, Actor José, 19-234945, Derecho Procesal Penal, Materia de Procedimiento Penal Acusatorio. El caso de Jesucristo es un caso muy similar, pero hay que tener, o importante, religioso, histórico, hay que tener ciertas consideraciones antes de la captura de Cristo. Estas se deben analizar. En primer lugar, Cristo era una persona que alrededor de Jerusalén o en provincias adyacencias a Palestina venía realizando declaraciones preocupantes para el poder reinante. El poder reinante era obviamente el Imperio Romano, pero también estaba el poder justapuesto que era el judaísmo, los rabinos y el Sanedrín. Eh, Antes de su captura, habían ciertas cosas que venían haciendo de Jesús un carajo de tener sumo cuidado o de temer o de incluso de llevarle un seguimiento. Estas eran, primero, que ya su primo, Juan Bautista, había sido decapitado, mandado a decapitar por Salomé. Ya Cristo en provincias adyacentes a Jerusalén se estaba declarando rey de los judíos e hijo de Dios, y así también la gota que derrama el vaso es el episodio en el templo cuando él expulsa a punta de látigo a los vendedores de allí, llamados mercaderes en la Biblia. Esta es la gota que derrama el vaso y por lo cual el Sanedrín se activa, vamos a decirlo así, y lo condena. Primero lo llevan, cuando lo capturan miembros del Sanedrín y soldados del Imperio Romano a cargo de un centurión. Es posible que por lo que está planteado en la Biblia y los estudiosos del derecho canónico dicen que es posible no que tanto los soldados romanos como los miembros del Sanedrín no conocieran a Jesucristo, porque si le piden a Judas el beso para poder venderlo, que lo identifiquen con un beso para poder venderlo, es porque no lo conocían. Y si no lo conocían, evidentemente era que la influencia de Cristo en Jerusalén no era tan grande como en las provincias adyacentes a Palestina. Sí, pero sin fin, igual lo capturan, lo remiten ante Anás ante Caifás, ambos suegro y yerno respectivamente, y allí se condena por blasfemia y disturbios, por decir que él iba a destruir y a reconstruir el templo 3 veces de Jerusalén, puesto que para la religión judía, el Hijo de Dios debe destruir y reconstruir el templo 3 veces. Allí es un problema porque si bien es cierto, eso es lo que decía el Sanedrín, nadie podía ejecutar a nadie legalmente dentro de Palestina sin la autorización del Imperio Romano, que era la potencia reinante. Por eso los altos rabinos se lo llevan ante Pilatos y Pilatos decide que eso no es jurisdicción de él porque el hombre es de Galilea. Por eso lo remite ante Herodes Antipas. Cuando se lo llevan a Herodes Antipas se ríe, lo tilda de loco y le pide a Jesús que le haga uno de sus milagros, que le demuestre que es hijo de Dios haciéndole uno de sus milagros, a lo cual Jesucristo se niega y Herodes Antipas lo declara, lo ridiculiza declarándolo loco y lo vuelve a correr hacia donde Pilatos. Una vez que llega donde Pilatos le manda a dar unos latigazos para que suspendiera esas declaraciones que hacía, era hijo de Dios y rey de los judíos. Esa condena a latigazos oscilaba entre 120 a 200 latigazos y que lo liberasen. Pero sin embargo, luego de los latigazos, los altos rabinos judíos, al saber que no lo iban a matar, intentan demostrarle ciertos crímenes contra el Imperio Romano. Al declararse rey de los judíos, eso indirectamente sería no reconocer al César o la existencia como mínimo de 2 reyes dentro de Palestina, cosas preocupantes para el imperio. Por lo tanto, el Imperio Romano le imputa un crimen de lesa majestad y el crimen de sedición por los supuestos tumultos dentro del templo, y un tercer crimen que es como una asociación para fines ilícitos, en donde tildan un supuesto testigo sorpresa o estrella, dice que Jesús manifiesta o declara que no se le deben pagar impuestos al Imperio Romano, por aquella famosa frase: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que es tergiversada. Allá existe una especie de jurado mal armado, prontamente delibera que Jesús es culpable y lo sentencian a muerte.
Pilatos intenta lavarse las manos, como era época de Cuaresma y aquella vieja tradición de liberar a un prisionero, entonces Pilatos busca al prisionero más asqueroso de todos, que es Barrabás, y pone a la muchedumbre que estaba ocupada y ya prepagada por el Sanedrín a que elija entre Barrabás y Cristo, y evidentemente la multitud elige a Barrabás y Cristo termina siendo crucificado. Esta sentencia de muerte es muy curiosa porque por crucifixión morían los ladrones. La misma Biblia admite que Cristo es crucificado al lado de los ladrones. En teoría debía ser lapidado. Sin embargo, pienso que el Sanedrín aceptó igual la muerte porque eso le da un aspecto de plantear que fue el Imperio Romano quien lo mató y no ellos mismos. Ahora bien, como conclusión hay que declarar que no es la primera vez ni será la última donde personas que desequilibren el status quo del poder en cualquier imperio, reino o país mandan a ser asesinados o como mínimo de puesto de poder por la fuerza. Es el caso de cuando Hitler manda matar a su más fiel capitán Ernst Röhm, porque representaba una amenaza para su hegemonía. La misma cuestión de Stalin cuando manda asesinar a Trotsky en México, con lo que en ese momento era la NKVD de la antigua Checa, por también representar una amenaza al status quo, no importa que esa amenaza esté dentro del país que uno gobierne. La misma forma, Bolívar cuando entrega a Miranda y Santander cuando promueve la disolución de la Gran Colombia dentro del reino de Bolívar, dentro de la confederación de países que dirigía Bolívar. Incluso en el mismo cristianismo se dice que Dios expulsa a Lucifer, no es solo porque era su mejor ángel y el más hermoso, sino que también el mismo padre del pecado de Lucifer era el orgullo, quien se creía o él mismo creía que podía hacer las cosas mejores que Dios, por eso Dios lo expulsa de los cielos junto con otros ángeles. Es decir, para llegar a una finalidad lógica se puede deducir que cuando se aspire poder se tiene que tener mucho cuidado en cómo se va a intentar llegar al mismo, porque eso puede disgustar o puede representar una amenaza para el poder reinante y se puede concluir en la muerte de esa persona. Muchas gracias, esto ha sido todo.